Vamos a ir a nuestro tercer servicio que estamos haciendo aquí en la iglesia con hermanos que vienen a ayudarnos para hacer posible esta transmisión en vivo en las redes sociales. Gracias a los hermanos que se conectaron en el 8:30 y a las 10:30. Gracias a los hermanos que se van a estar conectando. Les hacemos saber que puedes ir a YouTube y buscar alguna de las predicaciones que aquí se han dado y puedes escucharlas. Amén. Estamos en el canal de YouTube, búscanos en Centro Cristiano a Palabra Viva y vas a encontrar ahí predicaciones que se están haciendo aquí. Amén. En esta tarde, quiero hablar acerca de... En la mañana la pastora Arely predicaba sobre el reino de Dios y nos trajo un tremendo mensaje. Amén. Nos gozamos y vimos cómo la gloria de Dios se manifiesta en el reino de Dios. Hoy vamos a estar hablando el poder del Espíritu Santo. Para poder entrar. Para poder entrar. Ya hablamos. ¿Ya? Le pregunté a Felipe. ¿Me escucha? Sí. Gracias. Sí. Aleluya. Vamos a escuchar la otra parte, segunda parte del primer tema que hablé en el servicio de 3:30, que se llamó el poder del Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando y viendo el poder del Espíritu Santo. Le doy un saludo especial a Johanna Boa, que es la esposa de un amigo mío, viejo conocido de allá de Ciudad Guzmán, Alberto Cárdenas. Los saludamos, que bueno que están conectados. Es un privilegio tenerlos conectados. Les mando saludos especiales. Muchos años que no nos vemos, pero gracias por estar conectados. Amén. Vamos a hablar del poder del Espíritu Santo. En esta mañana hablábamos sobre, en el primer libro de Juan, capítulo 4, verso 17, el subtítulo de este tema, el tema es poder del Espíritu Santo, y el subtítulo es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Si ahorita estuviera Jesús aquí, ¿qué haría? ¿Qué haría Jesús? Jesús obedeció todas las leyes terrenales. Él no pudo ministrar hasta que llegó a los 30 años de edad. Pero yo creo que Jesús, igual que David, igual que Daniel y los 3 hebreos, les pusieron leyes terrenales, pero ellos seguían haciendo lo que Dios les mandó a hacer. No es que nosotros seamos arrogantes o no queramos obedecer las leyes terrenales, porque hoy nos han puesto una ley terrenal al mundo entero. Acordémonos, Daniel, pusieron una ley que nadie tenía que orar a otro Dios que no fueran los dioses de ese tiempo, los dioses del mundo. Pero Daniel, él seguía su relación íntima con Dios y seguía orando 3 veces al día. Después podemos ver a David. David había un gigante. Hoy estamos viendo un gigante que tiene aterrorizado al mundo. Y ese gigante tiene aterrorizado el mundo, y lo más triste es que ha aterrorizado a creyentes, a cristianos. Los tiene aterrorizados y con miedo. David tenía fe, como tú y yo tenemos que tener fe. Amén. Y él se presentó y le dijo a todos el ejército de Israel, como nosotros hoy, si tú tienes fe, es el momento de decirle a los cristianos, no estén escondidos. ¿Quién es ese gigante que está ofendiendo a nuestro Dios? Hoy estamos confrontando un gigante que aún a los hijos de Dios los tiene escondidos y les ha infectado. ¿Quién es ese gigante que los tiene aterrorizados? Y David dijo, yo voy y lo mato. Hermanos, eso no era arrogancia, aunque sea en arrogancia. Hoy en este tiempo, tú te tienes que poner en fe y decir, ¿quién es ese gigante que tiene asustados a toda esta gente? Hoy,
yo, en el nombre de Jesús, lo paralizo. ¿Qué sucedió con David? Dijo, yo lo voy a cortar la cabeza. Y sabemos que así sucedió. Él habló en fe y Dios se movió de acuerdo a lo que David creyó. Es el momento que cada creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, actuemos en ese poder que nos fue dado. Sí. Hechos 1:8 dice, recibirás poder cuando haya venido sobre de ti el Espíritu Santo. Amén. Hechos 2:4 dice, y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar otra lengua. Otra lengua. La lengua del Espíritu Santo, la lengua del poder, la lengua de la unción, la lengua de destrucción de todo el dardo que el enemigo envíe. También en Marcos 17 dice, hablarán nuevas lenguas y en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Amén. Pero sigamos adelante y veamos lo que dice Primera de Juan 4:17. En Primera de Juan 4:17, meditemos siempre, hermano que me escuchas, hermano que has recibido a Jesús como Señor y Salvador, hermano que eres cristiano, medita la palabra de Dios. Jesús nos dice que leamos la palabra de Dios, que meditemos la palabra de Dios, porque en ella vamos a encontrar palabras de vida eterna. Amén. Palabras de vida eterna. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Sí. Dios es amor, Dios no tiene amor. Dios es amor. Y cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, recibiste el amor de Dios en ti. El trabajo que tenemos que hacer es que ese amor se vaya perfeccionando. ¿Cómo yo voy a perfeccionar ese amor? Cuando yo medito en la palabra de Dios, cuando yo sé que el Espíritu Santo me fue dado por gracia, entonces yo sé que entró el Espíritu Santo en mí, entró el amor de Dios en mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Entonces, es indispensable, hermanos, que ese amor de Dios se vaya perfeccionando en nosotros. En el libro de Mateo 5:48 dice que nosotros somos perfectos. Matthew 5:48. Nosotros somos perfectos. Muchos hermanos dicen, soy imperfecto, porque no han perfeccionado el amor de Dios en ellos. A mañana les comentaba que yo he escuchado cristianos hoy en día que dicen, Señor, yo no soy digno de ti. Todavía sienten la conciencia de pecado. Todavía no les ha llegado la conciencia de justicia que nos fue dado cuando recibimos a Jesús a través de la gracia, a través de lo que Jesús concluyó en la cruz del Calvario y que este día el mundo entero está celebrando la resurrección. Salió de la tumba. La tumba está vacía. El diablo quiere avergonzar la iglesia y tiene las iglesias vacías. Pero él se avergüenza porque la tumba también está vacía, no lo pudo detener. Amén. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. Mateo 5:48 dice, sed, pues, vosotros, como vuestro Padre que está en los cielos es como perfecto. Amén, así es. Dentro de ti, que naciste de nuevo, entró un ser perfecto. Sí, Su nombre, Espíritu Santo. sí. Lo que está dentro de ti no es imperfecto, pero tú sigues mencionando que eres imperfecto. Probablemente tu cuerpo exterior, tu ser interior es imperfecto, estoy de acuerdo con eso. Pero el cuerpo interior, el espíritu dentro de ti, es un ser perfecto. Y cuando tú reconoces el amor de Dios te va perfeccionando día a día. Te va perfeccionando, te va perfeccionando. Ya tienes 5 años como creyente nacido de nuevo, el amor de Dios ya te tiene que tener en un nivel
tener compasión. Vamos a ir de regreso a 1 de Juan 4:17. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios te va perfeccionando. ¿Para qué necesitas tú irte perfeccionando? Cuando tú te vas perfeccionando, y como ya vimos en Mateo 5:48, que el amor de Dios te perfecciona y te dice que tú seas perfecto, porque el Padre es perfecto y te dio a su Espíritu Santo perfecto, pues en 1 de Juan 14:17, no lo acabamos de leer, pero vamos a ir de regreso a leerlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a los hermanos. Gloria a Dios. Estamos en vivo. Gracias, hermanos, por estar apoyando. Gloria a Dios. 1 John 4:17. Vamos a ir de regreso a 1 de Juan 4:17. Amén. En esto se ha perfeccionado el amor en cada uno de ustedes que recibió a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Tu hombre exterior es imperfecto, claro, estoy de acuerdo. Pero si recibiste a Cristo, yo te tengo que ver a ti como un ser perfecto dentro de ti. Amén. A lo mejor no me gusta tu manera como te peinaste, tu manera como te vestiste, pero el ser interior es perfecto. Amén. Tu ser interior es perfecto. Así es. Y se va perfeccionando. ¿Sabes cuándo se va perfeccionando tu ser interior? Cuando conoces que el amor de Dios está dentro de ti. Así es. Amén. Cuando conoces que el amor y sabes que el amor está dentro de ti, a través del Espíritu Santo, tú te vas perfeccionando. ¿Para qué es necesaria la perfección de Dios en ti? Es bien simple. Mira el exterior, mira afuera, cómo está el mundo. Como muchos cristianos en miedo. ¿Por qué? Porque no han sabido perfeccionar el amor de Dios. El amor de Dios se va perfeccionando a través de la fe, a través de escuchar la palabra de Dios, a través de meditar la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, entonces dice, vamos a 4:17 de 1 de Juan, en esto se ha perfeccionado el amor en vosotros, para que cada uno de ustedes que recibió el Espíritu Santo de Dios, dice, tengan confianza cuando una tribulación, cuando un problema como el que están pasando venga, entonces tú tienes confianza porque sabes que el amor de Dios está en ti. Amén. Amén. Y si sabes que el amor de Dios está en ti por el Espíritu Santo, tú tienes confianza que aunque pase una cosa como lo que está sucediendo, tú tienes confianza. Sí. Tú nos clamas por ayuda a Dios, porque Dios está dentro de ti. Tú no le pides a Dios que tome el control. Tú no le pides a Dios que sane. Tú no le pides a Dios, hermanos, estamos viendo hoy en día que cuando oran piden misericordia. Cuando tú oras, tienes que traer el cielo a la tierra, no misericordia. Nosotros pedimos misericordia por la gente que no tiene a Dios. Oramos y tenemos compasión como aquella gente que no tiene a Dios. Oramos y que Dios tenga misericordia y tengan la salvación, tengan lo que tú tienes, el Espíritu Santo. Pero no voy a orar por misericordia todo el tiempo. Amén. El amor de Dios se va perfeccionando en nosotros cuando nosotros meditamos la palabra de Dios. Sí, amén. Cuando tú lees Salmos y dices, Jehová es mi pastor. Amén. Muchas cosas te van a faltar. No, nada te va a faltar. Amén. Amén. Cuando tú dices, mi lengua es como una pluma que escribe lo que el Espíritu Santo te dirige. Cuando tú escuchas que la unción de Dios está en ti y la unción de Dios pudre todo yugo, Sí. pudre toda atadura. Aleluya. Tú meditas en esa palabra. Cuando tú lees la palabra y lees que en Josué le habló al sol y el sol se detuvo. Josué le habló a la luna y la luna se detuvo. Cuando tú lees la palabra en el libro de Daniel 3:27 y 28, cuando pusieron a estos tres jóvenes en el horno de fuego, el fuego de Dios consumió las ataduras, pero no dañó a los hebreos. El fuego de Dios
consumió a las ataduras que el mundo le puso, que el diablo les puso. Eso fue lo que el fuego de Dios consumió. El fuego del diablo en el horno de fuego no pudo tocar a los 3 hebreos. ¿Qué te digo con esto? Ese fuego que el diablo ha enviado en forma de corona no te puede tocar. No te puede tocar. ¿Por qué? Porque tú te has perfeccionado en el amor de Dios. Así es. Amén. El Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Qué haría Jesús en estos momentos, en este tiempo? ¿Qué haría Jesús? Él tuvo misericordia por todo. Leímos en la mañana en Mateo 9:35, caminó Jesús y tenía misericordia. Vio bastantes gentes enfermas, paralíticos, cojos, ciegos y de todo vio. Y sanó a todos. Amén. Amén. ¿A cuántos sanó? A todos sanó. A todos sanó. Porque el poder de Dios en quien estaba, en Jesús. Sí, amén. So, Jesús se fue y tú vienes a Cristo. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, no solamente eres parte de una religión más. Eres parte del reino de Dios. Así es. Aleluya. Y estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Sí. Vemos ahí en el libro de Mateo que hace 2000 años Jesús manifestó este poder en la tierra. Y nos dio instrucciones. Sí. Amén. Y dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, ese poder que tuvo Él en la tierra, lo recibes tú. Sí, amén. Amén. Y en Juan 14:12 dice, cosas mayores harán. Sí. Pero tenemos que creer. De verdad te digo que si crees, las cosas que yo hago, no dice voy a hacer, no dice las cosas que hice. Está hablando en un tiempo presente. Las cosas que yo hago, tú también las vas a hacer, porque yo voy al Padre. Hermanos, Sí. recibimos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Es el momento de mostrar las obras que podemos hacer. Amén. Aleluya. Amén. Sí, amén. Es el momento ahora. Sí. Es el momento ahora de demostrar esas obras que podemos hacer. Están dentro de ti. Amén. Hace 2000 años Jesús usó este poder. Amén. El Espíritu Santo es algo poderoso. Tenemos que saber que la gloria de Dios no es solamente un ritual que se escucha mucho. Ritual en cuanto yo sentí la gloria de Dios. Yo siento la gloria de Dios. La gloria de Dios no se siente. La gloria de Dios se tiene que manifestar. Yo siento la gloria de Dios, pero mis problemas siguen vigentes. Yo siento la gloria de Dios, pero si salgo a la calle tengo miedo porque me puedo contaminar. Eso no es la gloria de Dios. Amén. Eso no es la gloria de Dios. ¿Sabes qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es una manifestación de lo que no tenías antes. La gloria de Dios es una manifestación de lo que no tenías antes. Antes tenías una enfermedad. La gloria de Dios no la puedes sentir, ni la fe la puedes sentir. Cuando la gloria de Dios llega, tú tenías una enfermedad, la gloria de Dios trajo sanidad. Amén. Sí. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo, la gloria de Dios es una manifestación de lo que no tenías antes. Amén. 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 Yo no puedo estar en ese servicio domingo a domingo, hay servicio, sentí la gloria de Dios. Y mis problemas en casa no se han resuelto. Eso no es la gloria de Dios, eso es emoción. La gloria de Dios no es emoción. La gloria de Dios es manifestación de lo que tú no tenías antes. Has batallado porque cambie la actitud de tu esposo, la actitud de tu esposa, has batallado. Y por domingo a domingo, por años has sentido la gloria de Dios en servicio, pero nada ha cambiado. Porque la gloria de Dios no se siente, la gloria de Dios se manifiesta. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Ahora, nosotros tenemos que saber
que cuando la gloria de Dios se manifiesta, lo único que nosotros tenemos que hacer es glorificar al Dios de Israel. Sí. Glorificar al Dios de Israel. Amén. Cuando la gloria de Dios verdaderamente se manifiesta en nuestras vidas, la gloria de Dios cambia. Déjate lo digo, despacio. La gloria de Dios cambia la atmósfera y cambia toda circunstancia que no va en línea con lo que Dios ya te dio. Amén. Jesús, antes de irse, nos dejó: me voy a ir. Pero si tú quieres saber algo, te voy a dejar a alguien que te va a decir todo. Te voy a enviar un espíritu de verdad. Y ese espíritu de verdad te va a hacer saber las cosas que el Padre y yo hablamos. Y todo lo que va a venir, te lo va a hacer saber. Todo lo que va a venir, te lo va a hacer saber. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos uno en Cristo. Sí. Amén. Amén. Somos uno en Cristo. Sí, amén. En el libro de Corintios, 2 Corintios 10, 4 y 5, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Sí, amén. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos está animando a que no usemos recursos naturales que vienen contra el conocimiento de Dios. Todo lo que estamos viendo ahorita, muchos cristianos se están armando con recursos naturales. No lo vas a poder vencer porque este es un poder espiritual que viene de las tinieblas. Lo único que lo va a vencer es un poder espiritual más fuerte, y ese lo tienes tú por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Tú lo tienes, Dios te lo dio. Tú eres el responsable de este mundo, que este mundo tome el control, que este mundo vuelva como Dios lo estableció. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, es tu responsabilidad cambiar este mundo. Sí, amén. Es tu responsabilidad detener todo dardo del enemigo. No es tu responsabilidad promover. No es tu responsabilidad meter más miedo a los que tienen miedo. Segunda de Corintios 5:19 dice que nosotros, el llamado de nosotros es reconciliar el mundo para con Dios, no ayudarle al diablo a que tenga más miedo y que esto que estamos escuchando ahora sea promovido por cristianos metiendo más miedo. No. Eso no es nuestro llamado. Pablo nos anima a que usemos recursos sobrenaturales. Y tenemos que dejar todos los recursos naturales que vienen contra el conocimiento de Dios. Tenemos que usar los sobrenaturales que nos fueron dados. ¿Por quién nos fueron dados? Por Dios, a través del Espíritu Santo. Una vez que nos fueron dados estos recursos naturales, yo tengo el Espíritu Santo. Una vez que yo tengo el Espíritu Santo, el justo vive por fe y para fe. Ahora la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Fe es la sustancia de las cosas que esperas, la convicción de las cosas que no ves. En fe tienes que hablar las cosas que no son como si son. En el reino de Dios, Romanos 14:17, dice: el reino de Dios no se trata de comer, no se trata de beber, sino que el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que tener, una vez que nací de nuevo, bajo la gracia, yo tengo que tener fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Muchos decimos: yo tengo fe en el Padre, yo tengo fe en el Hijo, yo tengo fe en el Espíritu Santo, pero no se tienen fe en ellos mismos. No, hermano, es que me duele, es que, mire las noticias, es una realidad lo que está pasando. Mire cuántos se han muerto. Yo tengo fe. Pero hay que ver la realidad. Mire cuántos se han muerto en Italia. Mira cuántos se han muerto allá. Pero dicen que tienen fe.
Sí tendrán fe en el Padre, tendrán fe en el Hijo, tendrán fe en el Espíritu Santo, pero no tienen fe en ellos. Nosotros tenemos que tener fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que es de Dios es de nosotros. Y lo que nosotros tenemos es de Dios. Sí. ¿Qué le vas a entregar a Dios? Dios está en ti. ¿Qué le vas a decir a Dios? No, Señor, es que tú enviaste este virus para estar yo así pobre y enfermo. ¿Eso le vas a decir a Dios? ¿Ese es el poder de Dios? No. ¿Qué le vas a dar a Dios? Juan 17.1. Juan 17.1, Juan 17.10. Primero en el 1. ¿Qué le vas a dar a Dios? Juan 17.1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Es el tiempo de nosotros llenos del Espíritu Santo. Señor, es tiempo de que yo te glorifique a ti. Ahora tú glorifícame a mí. Yo tengo el Espíritu Santo. Y yo creo que ese virus se paró desde el momento que salió. Y yo te estoy glorificando a ti, para que tú te glorifiques en mí. Y Dios te dice, bien hijo, estás haciendo lo correcto. Pero si Dios te escucha, Padre, te clamo por misericordia. Ten misericordia por los pastores. Ten misericordia. Estás orando equivocadamente. Aleluya. Verso 10. No estoy enojado, ¿eh? Ok. Y todo lo que es mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ello. ¿Ok? Toda la gloria, todo el poder, todo el imperio de Dios, lo tienes tú por el Espíritu Santo. Ahora es tiempo que nosotros le demos gloria a Dios cuando nosotros manifestamos su poder de Dios aquí en la tierra. Y yo creo que este momento, este tiempo, en vez de estar quejándonos y clamando y repitiendo lo mismo, es tiempo de manifestar la gloria de Dios, de manifestar quién está en nosotros. Sí, amén. Amén. Sí, De manifestar quién está en nosotros. sí, amén. Romanos 1.17. En Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio del reino de Dios, este Evangelio poderoso del reino de Dios, en este Evangelio de poder, la justicia, hermano, si tú recibiste a Jesús, tú eres justo, no te hagas injusto e indigno. No dejes que nadie ponga la conciencia de pecado en ti. Así es. Dice, porque en el Evangelio del reino de Dios, la justicia de Dios. Si alguien te ha dicho que eres injusto, que no eres digno de Dios, tienes que escuchar fe. Tienes que ir a un lugar donde te enseñe fe, donde te expliquen qué es la fe. Amén. Porque si no te explican qué es la fe, entonces tú no vas a caminar con una conciencia de justicia. Siempre te están hablando condenación, siempre te están señalando, siempre te están diciendo que pruebas y que luchas, siempre te están diciendo, bueno, cuando Dios quiera, bueno, cuando Dios lo permite, si es el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. Esas son mentes que no han sido justificadas, no han dado gloria y honra al sacrificio de Jesús en la cruz. Aleluya. Porque no se les ha renovado la mente. Porque no tienen una mente de justicia. ¿Por qué no tienen una mente de justicia? La justicia de Dios solamente se revela por fe. Si yo sigo hablando en el tiempo de Dios, en luchas y pruebas, es que mi mente no ha sido revelada por la fe. No se me ha revelado nada porque no busco fe. He buscado religión, he buscado intelecto, he buscado conocimiento humano, pero menos fe. Y cuando yo busco fe, ¿cómo trabaja fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Y qué es la fe? Entonces la fe me revela que yo fui justo delante de Dios. Sí, amén. Una vez que yo fui justo delante de Dios, dice, se te revela por fe y para fe. ¿Por qué por fe? Por fe para que tú sepas que fuiste justificado. Y para fe, para que tú uses la fe. Sí, Una vez que tú caminas con una mente justificada, caminas en fe. Caminas en fe. amén. Dice la otra parte, como está escrito.
Mas el justo, ¿cómo vive? Por la fe. ¿Cómo vive? Por la fe. Por la Su fe. fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Entonces no tienes que caminar con miedo porque Dios no te ha dado un espíritu de miedo. No. Amén. No tienes que caminar en pobreza y en angustia porque tampoco Dios te dio pobreza. El Proverbios 10:22 dice que las bendiciones de Dios vienen sin sufrimiento para ti. Entonces no tienes que caminar con enfermedad porque Dios no te ha dado un espíritu de enfermedad. No. No tienes que caminar con miedo, ni con temor, ni aterrorizado, porque eso no viene de Dios. No. Como en nuestro estilo de vida es por fe y para fe. Ahora, yo soy justo. ¿Por qué yo soy justo? Porque 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por mí se hizo pecado, para que yo fuera como justo delante de él. Romanos 8:1, no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús. para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién me puede condenar? Nadie. Nadie. Amén. Alright, vamos a seguir. Amén. Sabiendo todo esto, hermanos, tenemos que reconocer que la victoria de nosotros aquí en la tierra es real. Amén. La victoria tuya y la victoria mía es real. Colosenses 1:13. Cristo me redimió de la potestad de las tinieblas. Sí. Nos sacó de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué hizo? Nos trajo, hizo un traslado. Me sacó del poder que tenían las tinieblas y me trajo al poder de su reino. ¿Ves que el reino tiene poder? Amén. La iglesia está estancada desde hace muchos años, hermanos, porque se dejó de predicar el reino de Dios. Sí. ¿Qué ha importado todo este tiempo? Sí. CCPB ha estado bajo muchos ataques de cristianos. Nos critican porque hablamos mucho del reino, que cuando yo saqué esa onda del reino, a mí me lo han dicho, oye, ¿tú por qué predicas del reino? ¿Cuándo sacaste eso del reino? Me critican porque hablo de fe. Me pregunto, ¿dónde están ahora? Porque los que han permanecido aquí han vivido por encima de toda esta situación. Amén. Encima. Han vivido por encima de esta situación que estamos viviendo. Yo no he recibido y nunca voy a recibir una llamada de algo negativo a algunos de los que han perseverado aquí. ¿Por qué? Porque la fe los ha mantenido por encima del mundo. Sí. Amén. Amén. En el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen porque yo vencí Al mundo. al mundo. Y esta es la victoria que tú tienes. Que si alguno confiesa a Jesús y cree en su corazón y habla con su boca Que Jesús. que Jesús es el Señor, dice, serás salvo. Amén. Si tú hiciste esa confesión, ¿por qué le tienes miedo a eso que está pasando? Si no lo has hecho, es el momento que lo hagas. Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Le hiciste? Amén, eres salvo. Sí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tuya es la gloria, Señor. Amén. Tuya es la honra. Tuyo es el poder. Tuyo es el señorío. Tuyo es la majestad. Tuyo el imperio. Tuyo todo el poder. Gracias, Padre. Solo tú mereces gloria. Amén. Solo tú mereces honra. Gracias por ese poder, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te damos a ti la gloria. Bendecimos el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor de señores. Que tú Gracias, Jesús. reinas para siempre. De cualquier punto de la ciudad, del país, del estado donde nos estés viendo, tú estás ahí para controlar todo lo que no ve en línea con Dios. Aleluya. Todo lo que se me están escuchando en otros países, ciudades, y has recibido a Jesús como Señor y Salvador, Santo.
Dios te escogió para cuando esto viniera, tú lo resolvieras. Amén. Tú lo resolvieras. Amén. Si has caminado en miedo, ahí pídele perdón a Dios. Dios, te pido perdón porque he caminado en miedo, pero yo tengo el poder del Espíritu Santo y hoy tomo el control, tomo la autoridad para que la situación sea reinvertida y este virus ya regresó de donde salió, todo vuelve a la normalidad. Sí. En el poderoso Amén. nombre de Jesús. Tú tienes ese poder, hermano, que me escuchas. Gloria a Dios. Dios no tiene el control. Deja de pedirle a Dios que Él tiene el control y que Él solucione el problema. Porque si piensas así y haces así, les estás ayudando al diablo a que siga avanzando ese problema. Pero cuando tú tomas el control que se te fue dado por la sangre de Jesús, por el pacto de Jesús, por la gracia que te fue dada, por el Espíritu Santo, tú resuelves todos los problemas. No solamente esto, los que se avecinen hasta que venga el Señor. Amén. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestra historia es real. Efesios 6, 11, Efesios 6 de 12 al 13. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Manténganse conectados, hermanos que están en Facebook. Probablemente hay algunos que me conocen Gloria a Dios. de muchos años. Amén. Aleluya. Aleluya. Quizá debe ser extraño que yo esté predicando esta palabra tan hermosa, pero es un privilegio. Sí, amén. Amén. Dice el verso 10 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, hermanos que me escuchan, si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, y si no lo has recibido, este es el momento. Ahí donde tú estás, solamente, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, entra en mí y tú vas a ver el cambio que hay en tu vida. Y eso empieza a hacer efecto en tu vida, porque dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en quién, En el Señor. en el Señor. No te tienes que fortalecer en el miedo, no te tienes que fortalecer en el gobierno. No esperes que el gobierno solucione tus problemas. No esperes que el gobierno te dé ayuda para comer, para vivir, para tu renta. No esperes nada de eso. Dice, fortalécete en el Señor. ¿Y en cuál poder? De su fuerza. En el poder que Él tiene. Amén. Si te quedas en casa pensando de dónde vendrá mi socorro, quién me va a ayudar, cómo voy a pagar la renta, no puedo salir a la calle, ay, se me voy atrasando en biles, me voy atrasando en esto. No estás usando el poder del Señor. Y no has creído en el poder del Señor. Menos en el poder de su fuerza. Pero Dios te dice, hermano, hijo, tienes el Padre que está ahí acá, tienes al Hijo que está a mi lado, en la tierra tienes al Espíritu Santo. Solamente usa ese poder. Verso 11. Verso 11. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11. Vístete. Aleluya. ¿De qué te tienes que vestir? ¿De miedo? ¿De preocupación? No. De Dios. ¿De duda? ¿De angustia? ¿De incredulidad? De toda la armadura de Dios. ¿O de qué me tengo que vestir? A ver quién me ayuda. De toda la ¿Voy a pedir armadura caridad en la calle para que me ayude? No. ¿De qué me tengo que vestir? De la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La palabra. la palabra. Esta. Sí. Por eso, ¿verdad? De los años 2006 que Dios me empezó a hablar del reino de Dios, y cuando abrimos la iglesia no se ha predicado otra cosa más que el evangelio del reino de Dios y fe. ¿Por qué? Porque de esa manera tú te vistes con la armadura de Dios. Amén. Para yo que necesito la palabra de Dios, que es su armadura. Para cuando venga una situación como esta, Sí. hace 2000 años o 1800 años, o por ahí Pablo nos decía, mira, cuando venga una situación así mundial, tú tienes la armadura de Dios y vas a estar firme contra... ¿Quién envía todo esto? ¿Cómo dice? Para que estés firme contra Las acechanzas del diablo. las acechanzas del diablo. Verso 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Están contentos, hermanos? ¿Están aprendiendo? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendecimos a los hermanos que están conectados. Manténganse conectados, Amén. porque tú tienes el poder de Dios para solucionar las cosas. Amén.
Mira lo que dice 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, todo lo que tú estás viendo, la gente lo está luchando a ver si ya salió la vacuna, a ver si ya eso, cómo le hago, pero no tengo dinero. Mira, no estás luchando contra nada de eso. Sino estás luchando contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Todo lo que se está manejando bajo el siglo XX o XXI que estamos, vienen de lugares principados y potestades y vienen para matar, vienen para destruir y vienen para robar. Amén. Pero Dios la bendice. Dice, pero contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Verso 13. Mira, todo lo que estás viendo viene del enemigo, viene del diablo. Sí. Pero tú ponte la armadura de Dios y nada te va a pasar. En el verso 13, por tanto, Sí. toma. De nuevo te dice, toma, Toda la armadura. no solamente unas cuantas, Toda. toda la armadura. ¿De quién? De Dios. De Dios, para que puedas resistir el día malo. No te dice para que te vayas y te encierres y te quedes allá. A ver qué pasa, me da miedo salir, me contagio. No, Aleluya. para resistir todo lo que el diablo te envía en cualquier día malo, tú estés firme. Y cuando estás firme, acaba todo. Sí. Amén. Dios nos da una victoria y nos garantiza el triunfo. ¿Cuándo? Amén. Mientras estemos en este mundo, tú estás en este mundo para obtener y vivir una vida en triunfo. ¿Qué le tenemos que hacer? Seguir sus instrucciones. Sí. Amén. Filipenses 2.9, Filipenses 2.9. Seguir sus instrucciones. Vemos que la palabra de Dios nos dice, ya leímos en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principales, contra potestades de las tinieblas. Ahora vamos a ver Efesios 1:13 primero, 1:3, Ephesians 1:3, Efesios 1:3. And then we're going to see Philippians 2:9. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Efesios 1:3. Porque no tenemos lucha, sino que la lucha de nosotros está en lugares celestiales. Demonios, potestades, principados en las tinieblas, enviando este virus y enviando flus y enviando todo eso. Ellos están allá enviándolas. Pero mira, nosotros estamos muy por encima de eso. Aleluya. Nosotros estamos en esta tierra, en este traje que también Jesús tuvo un traje humano, pero dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Y dice Ephesians 1:3, en Efesios 1:3 dice que Dios no te va a bendecir ahora. Efesios 1:3. Dios no te va a bendecir ahora. Por eso deja de molestarlo a Dios. Ella te dio una bendición y te dio un poder. Sí. Ya no le pidas a Él que lo haga. Tú tienes el poder de hacerlo. Verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿Te va a bendecir? Que nos bendiga. No, ya te bendijo. Ya te bendijo. Nos bendijo. ¿Con cuándo te bendijo? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Verso 4. Ella te bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Verso 4. Según Él te escogió antes de la fundación del mundo, para que tú fueras como santo, sin mancha, delante de Él. Ella te bendijo con toda bendición espiritual. En esos lugares espirituales donde Dios te bendijo, también en esos lugares espirituales se mueven potestades y principados de las tinieblas que mandan a esta tierra todo lo que tú estás viendo ahora. Pero como tú estás encima de estos principados, aún antes de la fundación del mundo, Dios ya te había escogido para que el día que tú trajeras este traje humano y recibieras a Jesús, empezaras a obrar como Él funcionó aquí en la tierra. Amén. Amén. Sí. Filipenses 2:9. Vamos a estar en 2:5 y 2:6. We're going to start 2:5 and then 2:10.
Filipenses 2:5. Amén. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Quién estaba en Cristo Jesús? El Espíritu de Dios. Y Él hizo todas estas cosas. Separaba a los demonios, se iba. Lo acusaban, Él pasaba. Se murió su mejor amigo, lo sacó de la tumba. Dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo. Verso siguiente, verso 6. En el verso 6 nos dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo creo que hemos leído muchas veces eso. Cuando dice no estimó ser igual a Dios, Él estaba, en Génesis 1:26, hagamos al hombre imagen y semejanza, Dios habló en plural. Jesús estaba con Él. Aún estando con Él, cuando llegó el momento de que su padre le dijo, hijo, necesito quien vaya a recuperar lo que Adán perdió. Él no dijo, no, yo estoy aquí como Dios, ¿yo cómo voy a ir a ser un humano a la tierra? No estimó venir a ser como tú y como yo. Vino a la tierra a ser como tú y como yo. No estimó ser como nosotros. Él no se aferró a decir, no, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo no puedo ir. Yo soy pastor, yo soy maestro, que vayan de los que apenas llegaron. No se aferró a su llamado, no se aferró a su posición. Verso 7. En el verso 7 dice, sino que se despojó. Quito mi arrogancia, quito mi posición, que estoy a la diestra del Padre, quito todo eso y voy a tomar forma de los hombres. Y voy a ser semejante como Israel, semejante como Mario, semejante como Chuy. Voy a ser igual que él. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, me voy a humillar yo mismo. Y me voy a ser obediente. No importa, me van a matar, pero yo voy a ser obediente. No importa que me critiquen, no importa que el mundo diga que si yo salgo me contamino, no importa que diga que si no me pongo máscara o cubrebocas me voy a morir, no importa que diga eso, yo estoy aquí en forma de hombre, pero dentro de mí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Están conmigo? Sí. Verso 9. ¿Por qué? Por lo cual, Dios, cuando nosotros nos humillamos ante Dios, cuando nosotros reconocemos que es más grande el que vive en mí que el que vive en el mundo, Nos exalta. cuando yo reconozco que tengo al Espíritu Santo, que yo honro al Espíritu Santo, que yo no blasfemo contra el Espíritu Santo, porque si yo no creo al Espíritu Santo, yo blasfemo contra el Espíritu Santo. Yo tengo que creer al Espíritu Santo, yo no quiero ser un blasfemo. Porque los blasfemos no tienen recompensa, los blasfemos no pueden recibir sanidad ni poder. Los blasfemos están escondidos y están haciendo lo que el mundo les dice, más allá de lo que el reino de Dios te dice. ¿Por qué? Porque no le han creído al Espíritu Santo. Verso 9. Por lo cual también Dios lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo más alto. Él se despojó, vino a la tierra. Nosotros nos tenemos que despojar del miedo. Yo me tengo que despojar de la incredulidad, del miedo, de la preocupación, de la angustia, del estrés. ¿Para qué? Porque cuando yo me despojo de todo eso, entonces Dios me exalta hasta lo sumo. Y nos dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús de Nazaret. Jesús. Amén. Nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí. Y su nombre es Jesús. Verso 10. Gloria a Dios. Dios, a través de Jesús, nos dio la victoria. Amén.
mientras estemos en este mundo, para obtener ese triunfo, debemos siempre seguir sus instrucciones. Verso 10. Sí. Para que en el nombre, En el nombre de Jesús. para que en el nombre del Padre, para que en el nombre del Hijo, para que en el nombre del Espíritu Santo. Así dice. No. ¿Quién murió por nosotros? Jesús. ¿Quién nos dio la salvación? Jesús. ¿Quién nos dio la promesa del Espíritu Santo? Jesús. So, para que en el nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble todo virus, se doble toda enfermedad, se doble todo demonio, toda potestad, que estén en esos lugares celestiales que dice Pablo en Efesios 6:12, todo principado, todo gobernante de las tinieblas, en el nombre de Jesús se tienen que doblar. Amén. Así es. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú tienes fe, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y cuando tú oras lo correcto en el nombre de Jesús, tu oración se eleva al cielo y como estás haciendo lo correcto, sobrepasa esos lugares gobernantes de las tinieblas, llegan a la presencia de Dios y regresa la bendición a la tierra. Y como tú oraste correctamente, todos los gobernantes de las tinieblas que habla Efesios 6:12, nomás ven pasar tu bendición y no la pueden detener. Porque hiciste lo correcto. Pero cuando haces lo correcto, Padre, si es tu voluntad, Padre, toma el control. ¿Sabes qué? Esas oraciones no suben ni al techo de tu casa. Menos a lugares. Los demonios están allá haciendo fiesta porque tu oración no pasa el techo de tu casa. Cuando dice, Señor, ten misericordia, clama por misericordia. Señor, toma el control. Señor, estamos en tu mano. Señor, yo pongo este problema en tus manos. Los demonios dicen, no, si estos cristianos supieran orar. Pero cuando dices, Padre, en el nombre de Jesús, Sí. yo tengo el poder, Aleluya. yo tengo la autoridad, Sí. yo tengo el Espíritu Santo aquí en la tierra. Sí, amén. Por lo tanto, yo ato todo principado y potestad de las tinieblas y le doy una orden hoy mismo en el nombre de Jesús a ese virus que desaparece. En el nombre de Jesús. Amén. Tu oración llega y los demonios que están en lugares celestiales, el cual habla Pablo, en Romanos 6:12, se quitan. No pueden hacer nada porque oraste correctamente. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Sí, amén. Filipenses 2:10. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras estemos en este mundo, somos llamados para obtener victoria. Amén. Para obtener victoria. Sí, amén. 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 Hay mucha maldad en este mundo. Sí, Y esa maldad, perdón hermano, amén. Aleluya. Gloria a Dios. hay mucha maldad en este mundo. ¿Sabes dónde empezó esa maldad? Donde leímos Efesios 6:12, en lugares celestiales. Sí, amén. Allá están los gobernadores. El diablo domina el infierno y domina algo en el lugar espiritual. Él da una orden y los gobernantes de las tinieblas vienen a aplicarla. Y los cristianos, como tienen miedo, los demonios hacen de las suyas. Pero no los de CCPB, Amén. porque CCPB han escuchado fe. Sí, amén. Así es. Y las casas de los hermanos de CCPB están cubiertas con la sangre de Jesús. Y por mucho que los demonios quieran venir a traer ese virus, no van a poder penetrar. Amén. Recibimos el Espíritu Santo, gloria a Dios. Mientras nosotros estamos en este mundo, para obtener ese triunfo debemos seguir instrucciones. Hay mucha maldad y esa maldad está en lugares que no vemos. Son gobernadores de las tinieblas dominados por demonios. Nuestro Padre nos dice cómo lo vencemos, ya lo leímos. Mientras estamos en la tierra como creyentes, recibimos el Espíritu Santo y recuerdan en Juan 1:16 dice, recibimos gracia sobre gracia. So, cuando tú y yo estamos en la tierra y recibimos el Espíritu Santo, recibimos gracia sobre gracia. Eso quiere decir que recibiste una unción sobre otra unción. Y tienes poder para destruir todo eso. Porque recibimos gracia sobre gracia.
La sangre de Jesús también la recibimos, fue rociada. Y sabes también que recibimos un manual de instrucciones. Amén. Este es un manual de instrucciones. Cuando tú lees las instrucciones, como las estamos leyendo, como las estamos aprendiendo a él, ningún arma forjada contra ti va a poder prosperar. Amén. ¿Por qué? Porque este manual dice que yo tengo todo poder, toda autoridad sobre todo espíritu inmundo. Amén, aleluya. Si tú eres pastor, eres ministro, enseñemos lo correcto, enseñemos el reino de Dios, pero mostrando el poder que el reino de Dios tiene. No solamente decir yo soy del reino de Dios y sigas orando y diciendo Señor, tú tienes el control. Entonces no conoces el reino de Dios. Porque cuando llegó el reino de Dios a la tierra, el reino de Dios tomó el control de todo. Amén. Jesús nos lo enseñó así. Amén. Jesús dijo, si yo echo fuera demonios con el dedo de Dios, quiere decir que ¿quién llegó? Un nuevo sheriff, un nuevo comandante, un nuevo jefe. El reino de Dios. Sí. Y está en ti. Está en ti. Ahorita todo el mundo, antes les decía a la mañana en las redes sociales, se conectaban. Aquí en el restaurante fulano echándome un pozolito. Aquí cocinando enchiladas. Hoy todo el mundo es predicador. ¿Por qué no lo hacían antes? Hace 3 o 4 años. Porque el estilo de vida de nosotros, los creyentes, es por fe y para fe. ¿Por qué tenemos que esperar una situación así para que salga nuestra religiosidad cristiana? ¿Dónde estaban antes? ¿Qué hacían antes? ¿No recibían palabra de fe? ¿No recibían lo que el reino de Dios tiene? El reino de Dios es teocracia, el reino de Dios no es democracia. El reino de Dios es una jurisdicción del cielo en la tierra. Y si tú eres un ciudadano del reino de Dios, a donde tú vayas, la jurisdicción del reino tiene que manifestarse. Pero si el enemigo te metió miedo y estás en casa escondido, tratando de solucionar por redes sociales, Dios tenga misericordia de ti. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. Yo no sé, hermanos, pero yo les sirvo a un Dios poderoso. Amén. Amén. Nosotros también. ¿No sabes también? Gloria a Dios. Sí, amén. Amén. Es importante que Cristo Jesús nos dio el poder, porque Él tuvo poder sobre todo espíritu y mundo. Sí. Ahora, si Jesús estuvo en la tierra en forma de hombre, y ahora está en forma tuya porque está dentro de ti por el Espíritu Santo, quiere decir que cada creyente es responsable de incrementar el conocimiento de todo el poder que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo? Por su amor, por su gracia y por el plan que tiene para cada creyente. Amén. Leímos en Colosenses 1:13 que Él nos sacó del poder de las tinieblas para vivir aquí en la tierra manifestando el poder que el cielo tiene. Sí. Mateo 6:9 y 6:10, Jesús nos dice, cuando oren, no piden que el Padre tenga el control. Cuando oren, traigan el cielo a la tierra. Sí, amén. Cuando oren, traigan el cielo a la tierra. Mateo 6:9 y 10. Ninguno de nosotros somos salvos o vamos a tener poder. Escuchen esto. Ninguno de nosotros que fuimos salvos vamos a tener poder solo por llevar un pronombre o título cristiano. El diablo no le tiene miedo a los cristianos. Es más, los tiene asustados. El diablo le tiene miedo a tu fe. Le tiene miedo al poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fuimos escogidos y salvos para manifestar el poder del reino de Dios. Lo vimos en Mateo 4:23. Que Jesús iba y predicaba a las sinagogas de ellos. Mateo 4:23. Eso es lo que el reino de Dios tiene. No solamente que tú prediques o te estén enseñando el reino de Dios y sigas clamando a Dios que tenga el control. Eso no es reino. Eso sigue siendo religión. Recorrió Jesús toda Galilea enseñándole a los religiosos, porque la sinagoga estaba llena de religiosos. Hoy muchos se sienten judíos, hacen la cena y hacen una gran ceremonia y se sienten judíos. Y él le predicó a los judíos para que los judíos
tuvieran la revelación del reino de Dios. Se metió a las sinagogas de ellas y ¿qué les predicó? ¿El evangelio solamente les predicó en el reino? No, demostró lo que el reino tiene. Cuando alguien te predica del reino de Dios, tiene que demostrarte el poder que tiene. Por eso en CSPB se les ha predicado el reino de Dios por años y ya han visto la manifestación que el reino tiene. Hijos y hijas de muchos hermanos han sido sanados. Amén. Amén. Así es. Matrimonios han sido restaurados. Amén. ¿Por qué? Porque han tomado su posición como gobernantes del reino de Dios, que tienen la jurisdicción del reino celestial en la tierra. Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que el reino de Dios tiene. Sana toda enfermedad Toda jurisdicción y todo. y toda dolencia del pueblo. Gloria a Dios. Es una realidad, hermanos, y lo estamos viendo en este tiempo. Por eso el subtítulo de esta enseñanza se llama ¿Qué haría Jesús en este tiempo? ¿Qué haría Jesús en este tiempo? Amén. Es una realidad, hermanos, que estamos en un mundo controlado por el príncipe de las tinieblas. Dios envió a su Hijo para tomar lo que tenía el príncipe de las tinieblas y dárnoslo a nosotros. Ya lo leímos en Filipenses 2:5 al 10. Ahora, nosotros tenemos que manifestar el poder de Dios. Leímos en Juan 14:12 que Jesús nunca mostró egoísmo. Él dijo, las cosas que yo hago, ustedes las van a hacer. Es el momento de hacer esas cosas, si eres cristiano. Si no eres cristiano, ven al Señor, recibe a Jesús como Señor y Salvador y comienza a hacer las grandes cosas que hizo Jesús. Amén. Amén. Sí. Nosotros tenemos el poder y la autoridad que el Padre le dio para dominar el mundo. Nos dio a cada creyente todo el poder, toda autoridad. Cuando Él vino como humano, tuvo un acto de humildad. ¿Cuál fue el acto de humildad de Jesús? Siendo hombre, no se hizo igual a Dios, sino que tomó forma de siervo. ¿Cuál fue la humildad? Jesús siempre hizo lo que el Padre le decía que hiciera. ¿Cuántos cristianos están haciendo lo que el Padre les dice que hagan? Si el Padre te dijo que te escondas en casa y no salgas, hazlo. Si el Padre te dijo que tengas miedo porque te puedes contaminar, hazlo. Pero yo creo que el Padre no dice eso porque no nos da un espíritu de miedo. Amén. Amén. Tenemos que hacer solamente lo que el Padre nos dice. Algo que a mí me llama la atención. Estamos terminando, pero quiero que pienses esto. Amén. ¿Cuántos sabemos y hemos leído que los soldados romanos, cuando crucificaron a Jesús, se pelearon por sus ropas? ¿La verdad? Sí. ¿Por qué se pelearon por sus ropas? Porque eran ropas muy finas, muy caras. La pregunta es, ¿quién le puso esas ropas? Aleluya. ¿Quién le puso esas ropas? ¿Quién vistió a Jesús así? ¿Quién creen ustedes que vistió a Jesús con esas ropas de realeza? Dios. ¿Quién? ¿Quién creen ustedes? Pueden opinar, no es que no. Todos estamos para aprender, yo también aprendí. Oh, sí. ¿Quién creen ustedes que les puso esas ropas? Fue Pilatos. ¿Cómo se llama? Anda cerca, malo. El que lo tenía ahí encarcelado. Potifar. Es tremendo, hermanos, cómo el mundo se quiere burlar de ti. Esta es una muestra de que el mundo está obligado a darte lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue llevado a Pilato y le dijeron, no, mira, traemos a este, y dice, bueno, pues yo no encuentro ninguna cosa mal en él. No, pero él dice que en Galilea, cuando él oyó Galilea, dice,
entonces llévenselo al gobernador de Galilea, a Herodes. Se lo llevaron a Herodes. Entonces, el imperio romano tenía poder casi en todo el mundo. El gobernador, donde Pilato gobernaba ese lado de la ciudad, del país, lo que sea. Herodes gobernaba otra parte, pero los dos representaban el imperio romano. La cuestión es que Herodes y Pilato, siendo del mismo gobierno, se caían mal, no se hablaban. Y decía, ok, llévalo con Herodes. Y Herodes dice, ay, ¿desde cuándo yo estaba esperando a este hombre para ver si es cierto que es profeta y que es hijo de Dios? A ver, hazme un milagro. Y Jesús callado. No respondió nada. Y para burlarse Herodes, bueno, Herodes le dijo, ¿eres rey? Para eso nací, soy rey. Y Herodes, para burlarse de él, lo vistió con ropas caras. ¿Quién lo vistió? Herodes. De lo mejor que tenía. El mundo está obligado a vestirte con lo mejor a ti. El mundo piensa que se va a burlar de ti. El mundo piensa que te tiene en sus pies, que ya te contaminó con este virus. El mundo piensa que te tiene controlado, pero no, el mundo te tiene que dar lo mejor. Amén. Te tiene que dar un traje de realeza, porque este Herodes le dio un traje de realeza a Jesús. Cuando llevaron a Jesús, se pelearon por las ropas, porque los soldados romanos decían, las ropas que trae son bien carísimas. Pero no se las dio Dios. Quiere decir que cuando tú compras una casa, tú no tienes que sacar de tu cuenta de ahorros. El mundo te tiene que dar para tu casa. Amén. Sí, amén, sí es. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Sí. Amén. Ese es el poder del reino de Dios, hermanos. Ese es el poder del reino de Dios. Dejemos a un lado ya nuestra mente religiosa. Dejemos ya que Dios va a dejar el cielo solo por ti. Él ya envió a su Hijo hace 2000 años. Ya no lo enviará. Amén, amén. Ni Él va a bajar. Dejemos de estar enseñando, amados ministros. Prediquen el reino, por favor. Dejen de estar diciendo Dios tiene el control. Dejen de estar enseñando en medio de luchas y pruebas. Tomemos el control del mundo, tomemos el control a través del reino de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Amén. Jesús nos dio un mandato en Mateo 10:17. Vayan y anuncien, el reino de los cielos se ha acercado. En 4:17 de Mateo, Jesús dice, se presenta Jesús y dice, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, dejen la religiosidad, dejen de predicar otra cosa, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén, sí es. Amén. Y desde entonces Jesús no predicó otra cosa. En el libro de Mateo 5, cuando tú ves todas las bienaventuranzas, el verso 5, 9, 10 creo que dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es. El reino de Dios. Si tú eres un ministro y estás causando guerra, no estás trayendo el reino de Dios. Si tú eres un ministro y estás trayendo miedo, no eres un pacificador, no estás predicando el reino de Dios. Bienaventurados, dice, los humildes, porque de ellos, 5:3 de Mateo, es el reino de Dios. Amén. ¿Qué es un humilde? Un humilde es hacer solamente lo que Dios dice. Sí. Jesús solamente hizo lo que Dios, su Padre, le dijo. Amén. Le dijo, camina sobre las aguas. Le dijo, sana a fulano, sana a sutano. No le dijo, escóndete porque hay un corona que te va a dañar. Él siguió. Hermano, te dejo con esto. Bienaventurados los humildes. Solamente escucha de Dios. Si Dios dice que Él mandó esto, entonces no ores. Deja que Él haga lo que tenga que hacer en la tierra. Porque si Dios había mandado la tormenta que canceló Jesús, entonces Jesús hubiera reprendido al propio Padre.
Pero como no la mandó el Padre, tuvo el derecho de reprenderla. Todas las enfermedades que Jesús reprendió, tuvo el derecho de reprenderlas porque no venían del Padre. Entonces, si esa no viene del Padre, no pidas al Padre que la quite. Él te da esa responsabilidad a ti. Amén. CCPB, desde que eso salió, lo cancelamos. Sabemos que ya no tiene efecto, no tiene poder. Yo no sé si tú estés de acuerdo o todavía le estés pidiendo a Dios que la quite. Aunque tenga misericordia. Únete en un mismo sentir de fe. Amén. Dios te bendiga. Terminamos. Síguenos estos videos. Estos videos van a estar están en YouTube, los vamos a subir a YouTube. Síguete alimentando de la palabra de Dios. Gracias a los hermanos que se conectaron. Aquí puedo ver que está conectado Carlos Canizales. Gracias, hermano. Mario Villalobos en El Salvador. A mi sobrino Miguel Eduardo Mendoza. Gracias. Mi primo hermano Bull Mendoza de Silao, Guanajuato. Los saludamos. A José Che Rodríguez de Manzanillo, Colima. Te saludamos. Ramón Marentes de Chicago. Antonio Tony García. Sergio Morales de Ciudad Guzmán, gracias Sergio. Andrea González de Ciudad Guzmán, gracias hermana Andrea. Y Laura, no sé de dónde nos escucha Laura, gracias por estar conectados y seguir conectados en nuestras redes sociales. Amén. El viernes los esperamos. Amén. El miércoles tenemos aquí también, vamos a tener Facebook Live. Tenemos 2 servicios en Facebook Live, uno a las 6 y otro a las 7. Nosotros ya creímos que esto ya terminó, pero estamos bajo las leyes que dicen hasta cuándo van a abrir. Amén. Ya creemos que estamos abiertos y próximo domingo vamos a estar llenos porque esto ya se terminó, está paralizado y las iglesias abren en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.